Y seguimos en Patéticos Viajantes. Hoy con una nueva historia de, como dirían los tipitos, brujerías. Hice brujería. Bueno, pero justamente no va a pinchar ningún perdón. No va a pinchar ni quemar ningún muñeco. Pinchale. Pelá, no es por ahí. Tranqui. Pensemos esta historia como que estamos en... estamos en 1976. Sí, puede ser. Y se descubrió algo cuando ya habían pasado igual 284 años. ¿Qué? ¿Qué se descubrió? No sé igual cómo se dirá 284 en francés, pero... 284. No, tenés que sumar. 200 más 80 más 4. Exactamente, ahí va por ahí. Pero, a ver, 1976 descubrieron justamente 284 años después que las 8 niñas embrujadas que fueron la causa por la que se ejecutó 24 personas en el pueblo de Salem. Esto es una parte 2, ¿no es cierto? No. De las brujas. Perdón. No hicimos ninguna... Ni mal. No. Seguimos. Justamente, fueron la causa estas 8 niñas embrujadas de la ejecución de 24 personas en el pueblo de Salem, en Estados Unidos, que, no sé si saben un poco la historia de que supuestamente había brujas en el coso y hacían cosas con estas niñas que tenían como delirios, convulsiones. Lo que habría sido una reunión de consorcio con esa gente, ¿no? Mal. Pero justamente no estaban poseídas por el demonio, sino que en su interior tenían ergot. Mira. ¿Qué cosa? Ergot. Algo que les cayó mal, que después le dio ergot y se la pasaban ergoteando todo el tiempo y hasta que no podían más. Tenían que tomar algo porque imagínate. Pero más o menos igual. Se ergoteaban encima después. Uf. Más o menos igual. El ergot... Estoy que ergoteo. El ergot, justamente por ahí no está tan errado. El pela es un hongo que crece en el centeno. Mira. Justamente. Y a ver, tenía algo claro Salem, que era que esta aldea no le gustaban ni las brujas ni las intoxicaciones alimenticias. Entonces, ¿qué hicieron las personas de este pueblo cuando creo que a nadie le gusta? Mataron 2 pájaros de un tiro, las tildaron de brujas a estas chicas. A las que culparon, no a las que estaban poseídas, que eran las niñas, justamente. Y las mandaron a la hoguera, a la horca, a un montón de lugares. Sí. Pero justamente Linda Caporael era una psicóloga, es una psicóloga en 1976 justamente. Estaba investigando en la Universidad de California y descubrió una posible relación de una enfermedad epidémica transmitida por el ergot. Mirá vos. Y esta enfermedad condecía mucho con los casos clínicos o los que le sucedía a las niñas de las brujas de Salem. Entonces... ¿Pero qué les pasaba? Justamente, tenían... A ver, algo muy particular es que exactamente consumir ergot te producía en esa época decir que estabas embrujada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué consumir ergot? ¿Por qué consumían un hongo las niñas, por ejemplo? No, casualmente, justamente no. Sino que este hongo el ergot crece en los cereales y particularmente en el centeno. Vamos a tomar cereal, loco, vamos a tomar cereal que pega como loco. Esta enfermedad quemando cereal. Claro, no estaban quemando cereal las nenas, no. Justamente el ergotismo o envenenamiento a largo plazo, que es a largo plazo por cornezuelo, que es el nombre propio del hongo, pasaba mucho cuando comes mucho pan de centeno contaminado con este hongo. ¿Y el hongo atacaba solo, pregunto, al pan de centeno o se manifestaba en otras cosas? No, es el hongo particular del centeno, exactamente. Del centeno, en realidad. ¿Pero cuáles eran los síntomas que tenían? Y tenían de todo un poco. Tenían alucinaciones, convulsiones. Después pasame la diré. No, ok. No, qué sé yo, para un amigo. Pero como que tenían como un combo bastante variado. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué las pibas estaban comiendo pan de centeno igual, con hongos?
Pero porque no sabían, me imagino. Y aparte a ellas solas les agarró eso, digamos. Justamente también eso es algo bastante particular. O sea, la mayor parte en esa época, la mayor parte del pan era de centeno. Sí. Principalmente. O sea, podía afectar a cualquiera, pero solo afectaba a las niñas o a los niños, digamos, ¿o qué? No, justamente las mujeres, los niños y las embarazadas, justamente esa combinación son las más susceptibles a contraer esta enfermedad. Entonces los efectos encima son acumulativos y hasta pueden tardar como 2 años en eliminarse completamente del cuerpo el hongo. Mirá, grosso. Entonces se van acumulando y va teniendo mayor efecto el efecto de intoxicación. Sí. A ver, propiamente para ir a lo que vos decías, Mechi, ¿qué síntomas tenían? Bueno, como habíamos dicho antes, alucinaciones, convulsiones, pero también tenían, por ejemplo, compresión arterial, sensación de quemazón aguda y hasta incluso tenían gangrena en las extremidades. Onda, retranca. Eso de la quemazón no fue cuando las no, porque los comían directamente. Incluso dentro de este hongo, las drogas presentes son la isoerginina, que es como la amina ácida lisérgica, que no sé si les suena algo. Sí. Bien. No. Bueno, ahora vamos a llegar a que te suene algo. Okay. Y el otro es la argolina. Que hay algo bastante que de acá a la argolina se deriva el ácido lisérgico, conocido también como PEPA, LSD. Que bueno, a ver, igual esto ya lo hablamos en episodios anteriores de Patéticos Viajantes. Sí, es verdad, pero en el mejor de los casos no suele ser la PEPA LSD, sino que puede ser cualquier otra porquería. Puede ser cualquier cosa, claro. Entonces, hablando mal y pronto, el ergotismo es como tener un hongo adentro de tu cuerpo que libera algo muy parecido al LSD, que en mucha cantidad te puede dar un mal viaje zarpado, gangrena, y a veces convulsiones. Cambia de narco. Se pone feo, claro. Tal cual, como dice el Edu. O sea, que es una diferencia muy clara a la del LSD, que no te da no tenés ni gangrena ni convulsiones. Que justamente se dice que no tiene efectos secundarios, pero quizá en otro momento lo podemos tomar. Tomar el tópico y seguir ahondando un poco en los detalles. O sea, es horrible todo lo que les pasó, pero no tiene nada que ver con brujería. Y encima le decían brujas. O sea, como que si le faltaba algo, las tildaban de brujas. Es que además, a ver, uno de los compuestos que tiene este hongo, que es la ergotamina, hoy se usa y es uno de los pocos medicamentos que funciona para controlar la migraña. Mira. Porque, a ver, la gente que sufre de migraña en serio, no es que te tomás un geniol y se te pasa. No, la grosa, sí. Entonces, la grosa se trata con esto. Y también conocemos la otra parte que deriva del como ácido lisérgico. Claro. Que, a ver, la historia dice que fue sintetizado en 1943 por el doctor en química Hoffman, y tiene una relación directa con los síntomas que sufrían estas niñas también. A ver, por ejemplo, la historia de Albert Hoffman tiene algunas cosas bastante divertidas, porque, por ejemplo, estaba sintetizando, estaba probando distintas cosas. Claro. Y un día estaba cristalizando un lote de LSD-25, que lo había nombrado así él, porque era el intento número 25 de sintetizar un determinado tipo de droga, y sus dedos absorbieron accidentalmente la droga, por lo que dijo que tuvo que parar, y según dijo, por encontrarse con una imaginación demasiado estimulada. Y cuando le preguntaron, ¿pero qué sentías? ¿Qué era? Claro, y le preguntaron, ¿pero por qué? ¿Qué es eso? Y dice, es un estado parecido al del sueño, con los ojos cerrados, percibí un flujo ininterrumpido de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. O sea, lo describió así. Y luego de este incidente... Estaba re empepado, justamente. Claro. Y luego de este incidente que dijo, bueno, me voy a poner guantes. No. Bien. Dijo, se puso como sujeto experimental. Le gustó. Empezó a probar de diferentes lados. Entonces, recordemos que Hoffman encima es la primera persona en probar LSD en el mundo. Claro, no sabía lo que pasaba y podía venir cualquier cosa, digamos. Y el plan fue tipo recontraempeparse para sacar un paper, no sé.
Claro. Entonces, Hoffman lo que hizo fue consumir una dosis bastante alta de ácido lisérgico, Sí. que es bastante alta, preguntaremos, ¿no? Sí. Y 250 microgramos. Que, a ver, si pensamos la dosis mínima psicoactiva del LSD, Sí. es entre 10 y 25. O sea que se recontra... O sea, se la recontradió. En la pera. Y la pera. Se pegó alto viaje Sí. y dice, justamente, cuenta él, narra en su libro de ciencia, Sí. que se sintió tan mal que pidió que lo llevaran a su casa. Ah, bueno. O sea, no está tan bueno como Exactamente. zarparse. Y cuando volvió, describió entre los efectos del ácido lisérgico que experimentaba, por ejemplo, pérdida de voluntad, incapacidad para hablar, moverse, alucinaciones, fotofobia y hasta incluso, como se había recontrapasado, sensación de muerte. Ah. Pero volvamos a la historia principal. Dale. Lo que experimentó justamente Hoffman, lo experimentó en un lapso de tiempo muy cortito. Onda, unas horas. Ah, bueno. Y no. Las niñas que estaban intoxicadas con este hongo, Es lo que vos Sí. decías, que cuanto más consumías, más duraba el efecto. claro, y lo vivían constantemente, Ay, todos los pobre. días. Qué feo. Sumado a la gangrena y las convulsiones, ¿no? Y sumado a la discriminación de la gente que decía que eran Encima las brujas. acusaban Claro, de que brujas. estaban embrujadas, no Ah, que eran eso. brujas. Estaban perdón. embrujadas. Entonces, el caso principal de las brujas pasó en 1691, cuando los médicos del condado de Massachusetts, Massachusetts. Qué donde lindo. Massachusetts hoy está el MIT incluso, algo bastante Donde paradójico. trabaja el hermano de Radagast. Ah, mirá. ¿Viste que dice en el MIT? Ah, es verdad. Bueno, se encontraron a estas 8 chicas en el pueblo de Salem Sí. Sí. que presentaban estos síntomas de manera crónica. Lo que dijeron fue, bueno, no hay ninguna razón biológica que explique la situación, y decidieron caer en la superstición y decir que estaban embrujadas. Estaban embrujadas. Era lo Entonces, más fácil. ese fue el diagnóstico. Antes de estudiarlas mucho. Está embrujada Tipo, la mierda. Cerrá, se poné cagaron embrujada y en firmá y todo. ya. Metelo en el cajón y ya está. Vamos No, a tomar fácil. algo. Y a partir de este diagnóstico, el pueblo, ¿qué quería? ¿Qué Matar quiere? a ¿Qué- las brujas. Quiere sangre el pueblo, Ah, obviamente. Culpable, y justamente la primera en caer fue una esclava que cuidaba a 2 de las chicas. ¿Por qué? La esclava. Y por qué? porque era Porque esclava. y Era luego- más fácil, vamos a pegarle al Exactamente. morocho. Qué feo. Entonces, la esclava, esta mujer se llamaba Tituba. Y se acusó a Tituba de bruja. Se Y la de acusó- paso. se la ¿Sería acusó que sin... por el nombre la querían fajar? ¿Será que Digamos. se la acusó sin titubear? Ah, bueno. No, y de Vamos, paso Mel. también acusaron a 2 viejas que parece que nadie se bancaba en el pueblo. La No. metieron Por a la- las y dudas, sí, por las dudas. entraron en la volteada. Mirta Legrand era pero zafó. No, Claro, no. sí. Mirta era hoy. buena y zafó después. Entonces, Por buena Así conducta. yo no. Ahí Así está. no. Ahí así la fue tenés. su alegato en el. ese fue- Chingüehuencha, te vienen corriendo hace un montón de Ese fue siglos. su alegato en el juicio, justamente. Bueno, pero lo que no ayudó encima nada por lo menos a las otras 2 viejas que habían acusado también porque pintó, Sí. es que la esclava confesó que poseía artes mágicas. No. Claro, como que dijo, sí, porque después se cuenta que la mujer trataba de proteger también al marido, que el marido ya era mal visto dentro del pueblo Sí, porque cosechaba y nada, y Sí. le tenían Claro, bronca le tenían también, bronca porque entonces también- ella quiso imponer miedo. Y, Claro, como Y no se entonces metan como conmigo. que le enriqueció un poquito la historia. claro, pero el problema es que no tenía poderes mágicos, entonces cagó fuego. Pero Capaz Claro. que era eso. No, Si pero el lograba problema es hacer que- eso. el problema es que contentos con eso, con esos 3 acusados, Sí. las pibas ya habían enjuiciado, no sé qué, y las pibas seguían embrujadas. Claro. Entonces, Oh. en febrero del 1692, se formó un jurado especial que detuvo 200 personas más. Ah, Por porque las sí, pues les dudas. parecía. Con el mismo cargo, brujería. Eran especiales. Eso lo los vimos del- unos años después, ¿no? Nosotros lo sufrimos unos años después, ese tipo de Claro. persecuciones. No, a ver, En otro país. pero incluso como el jurado había tenido, para dictar sentencia, había desarrollado un sistema de prueba recontra válido, que era la prueba del tacto, Ah, que era cuando una de las 8 niñas convulsionaba, si se acercaban y le apoyaban la mano y dejaba de convulsionar, era porque era bruja. ¿Eh?
Claro, porque Claro. imagínate que alguno cayó en la volteadera, eran 200, en algún Claro, momento en la algún momento convulsión se piba va a parar detenía. y claro. Sí. Entonces, y la otra era, la otro tipo de pruebas era tomarle declaración a las nenas de Sí. qué era lo que veían cuando veían a esa persona. Y claro, las nenas estaban recontraempepadas. ¿Qué O ves sea que- cuando me ves? Más Lo o menos. Y cantábamos la yo nena después. le decía, sí, vuelan, no sé qué, porque... Claro. Claro. Ahí viene uno, viene uno. Y bueno, nada, para ir cerrando, los juicios duraron 1 año y pico, y en ese lapso, 19 personas murieron en la horca, 4 murieron en prisión esperando la sentencia, y un hombre murió lapidado mientras era forzado a declarar si era inocente o culpable. O sea, tampoco era que discriminaban, también algunos hombres caían en la volteada. Porque decían, bueno, vamos a buscar también a Sos otro que... inocente o culpable, pero Así- eso es como ir a jugar de visitante a, qué sé yo, lugar difícil, que cuando ganás te cagan a trompada y cuando Claro. te perdés te cagan a trompada igual. O sea, igual te iban a matar. Exacto, Sea entonces inocente o culpable iban a matar igual. lo loco es eso, o sea, explicar lo que sucedió detrás de estos casos de Salem aporta un montón al conocimiento del mundo Ujú. y evita volver a repetir errores en el futuro. Entonces, las brujerías siguen existiendo en nuestros días, aunque no parezca. Pero, a ver, porque no se cura con fuego ni con sogas apretadas al cuello. La brujería hoy viene en forma de superstición. Y la superstición es miedo, y el miedo solo se vence con conocimiento. Patéticos. Patéticos.